Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Estoy súper contento con un invitado súper especial y lo tenemos desde Israel y yo sé que la gran mayoría de los cristianos amamos a Israel. Y su nombre es Joseph y está aquí no para debatir, está aquí para enseñarnos, está aquí para contestar a mis preguntas. Él es el amigo de un amigo. Y este amigo, muchas veces discutimos y hablamos del judaísmo y siempre Joseph tiene la última palabra. Siempre llamamos a Joseph. Joseph, por favor, ayúdanos. Joseph, bienvenido, querido amigo, bienvenido. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Muchas Gracias, gracias por invitarme. gracias a ti por querer compartir este tiempo y sacar tiempo para estar con nosotros. Mira, vamos a empezar ya con las preguntas, ¿vale? Ok. El otro día me comentaste que había tres tipos principales de judaísmo y yo quería saber cuál es el tuyo. ¿Es el ortodoxo, reformista, conservador? Por favor, ¿puedes hablarnos un poquito de esto? Sí, bueno, yo pertenezco a la línea ortodoxa. La línea ortodoxa son los judíos que se han mantenido, a lo mejor cambiando un poco la apariencia en el vestir, pero en cuanto al rito, desde el año 2448 en el calendario hebreo, o sea, aproximadamente 3600 años, hasta el día de hoy. Esos son los judíos ortodoxos. Dentro de ellos, por supuesto, hay muchas ramas también, pero yo en lo personal soy judío ortodoxo y dentro del judaísmo ortodoxo soy Dati Leumí, que sería religioso nacionalista. Y Joseph, ¿hay mucha diferencia entre los judaísmos que el otro día me estuviste comentando? ¿Hay mucha diferencia o a lo mejor diferencias de costumbres o de tradiciones y no tanto de creencias? ¿Puedes hablarnos un poco de lo que es el reformista, creo que era uno, el conservador creo que era otro y un poco la línea ortodoxa? ¿Puedes hablarnos un poquito? Sí, perfecto. A ver, el reformismo y el conservadurismo, los conservadores o Masortí o los reformistas, nacen cuando el pueblo judío empieza en alguna medida en los últimos siglos pasados a asimilarse un poco con el resto de los pueblos. Entonces tú ves al judío conservado, que en el fondo la palabra es como que ellos tratan de conservar el judaísmo original, pero adaptándose a los tiempos. Eso, un claro ejemplo son los judíos de Alemania, antes del nazismo, que tú los veías que vestían exactamente igual que cualquier otro alemán, de terno, corbata, sombrero, etc. Ahora, en su forma de comer, de rezar, celebrar fiestas, etc., era lo mismo que los, los judíos ortodoxos, con algunas pequeñas variantes, pequeñísimas diría yo. Y después nacen otras corrientes de judíos reformistas que ya son más liberales, y se diferencian en cosas como, por ejemplo, el uso de artefactos electrónicos en Shabbat, cosa que para los judíos ortodoxos no está permitido. Entonces son detalles muy mínimos, más en la forma que en el fondo. Perfecto, muchas gracias. Hubo una pregunta que te hice el otro día y que tiene un poquito que ver con todo lo que me estás diciendo. El tema de la kipá. Eh, ¿Todos los judíos llevan kipá? Algunos no. Háblame un poco de la kipá. ¿Por qué? ¿Por qué la lleva un judío? La kipá es como un velo que tradicionalmente usamos los hombres y niños judíos como señal de referencia y respeto a Dios. O sea, nunca olvidar que tenemos a alguien sobre nosotros. Ese es todo Estupendo, el objetivo. estupendo, me parece genial, me parece genial. Hay otra pregunta que te hice y aquí a mí me cuesta entender esto y espero que tú me lo puedas aclarar un poquito. Y como voy a tenerte grabado, aunque tenga que escucharte dos o tres veces, no me importa, para que me vaya entrando en la cabeza. ¿Quién es judío según la halajá? ¿Quién es judío según la ley judía? Según la Torá, según lo que el Pentateuco, como lo conocerías tú, ¿Vale? está definido ya en Éxodo, que es judío quien nace de vientre judío o quien se convierte al judaísmo por la halajá. Entonces, Ok. si me preguntas quién es judío según la halajá,
serían esas dos personas, las que nacen de vientre judío, o sea, de una madre judía, o que se convierten por las leyes de la halajá. Por ejemplo, Ruth la Moabita, que dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La pregunta que te voy a hacer a continuación tiene que ver, creo que tiene que ver, porque es el tema de Brit Milá, de la circuncisión. Actualmente los niños, o sea, se siguen circuncidando e incluso un gentil, ¿verdad? Si quiere ser judío, debe circuncidarse, ¿verdad? También. Exactamente, exactamente. Es el pacto con Abraham, desde ahí que nace la circuncisión. Hay una ceremonia que se llama Pidyon Haben, creo, sí, creo que es Pidyon Haben, que es la redención del primogénito. Y esto es algo Exacto. que te comenté el otro día porque esto se habla muy poco. Porque del Brit Milá, de la circuncisión, se habla un poco más. Pero el tema de la redención del primogénito es que suena un poco antiguo, ¿no? Es como un poco antiguo esto de la redención. ¿Qué me puedes decir de esto de la redención del primogénito? Bueno, también es un mandamiento divino que aparece, digamos, en la Torá, y que tú estás obligado a redimir el primogénito, ya sea tu hijo o ya sea el primer varón que nace de un, no sé, pues, de un animal que puedas tener, un chivo, un buey, lo que sea. Entonces, es una ceremonia que se hace con la entrega de una moneda que tiene un cierto valor, que en el fondo es simbólico, pero que es donde tú rescatas al primogénito para que no quede obligado a ciertas cosas que solamente serían para aquellas personas que deciden dedicarse al sacerdocio en el servicio divino, por ejemplo, en el templo. Vale, perfecto. Otra ceremonia que es importante, o por lo menos esta es la que más he visto en las películas y en los vídeos, y en los vídeos de YouTube, el Bar Mitzvah, ¿no? El Bar Mitzvah siempre que hay una película de judíos pues aparece por algún sitio, ¿no? Eh, ¿Por qué se celebra el Bar Mitzvah y qué implica en la vida de un niño el Bar Mitzvah? ¿Qué implica? ¿Cómo se celebra y qué implica? Mira, la palabra niño que dijiste es totalmente relevante. En el caso de las mujeres se hace el bat mitzvah, Ok. que se hace a los 12 años, y en el caso de los varones se hace a los 13 años, que es el bar mitzvah. Y eso significa de que el niño, frente a las obligaciones halágicas, deja de ser niño y ya pasa a tener responsabilidad como adulto frente a las leyes de la halajá o ley del pueblo judío, entregadas por Dios, por supuesto. Esta ceremonia del Bar Mitzvah que se lleva a cabo en la sinagoga, o dónde se lleva a cabo, hay una celebración, supongo un banquete y todo eso, ¿verdad? Sí, en el Shabbat, que corresponde a tu cumpleaños, se pasa a leer la Torá. El niño por primera vez sube a la bimá, que es este como púlpito que hay en el centro de la sinagoga, y por primera vez en su vida él recibe el honor de poder leer la Torá. Y independiente de esto, siempre hay una seudá, una comida, ya sea fuera de la sinagoga o a veces se hace en un lugar de eventos, digamos. Qué bueno, qué bueno. A ver, todo judío observante ora 3 veces al día y usa un libro de oraciones. El otro día estuve hablando un poco contigo y mi única experiencia fue con un grupo de judíos, entre comillas, porque yo te considero a ti, Joseph, un judío auténtico. Ok. Te considero un judío auténtico. Hay otros que, bueno, que se disfrazan un poco, ¿no? Entonces yo estaba con el Sidur, con un grupo de personas que, bueno, que estaban leyendo el Sidur a toda velocidad, como que tenían prisa. Y tú me comentaste algo muy interesante que quiero que compartas con todos, acerca de el libro de oraciones cómo lo recitas, el libro de oraciones. El libro de oraciones o Sidur es nada más que una ayuda para que tú puedas no olvidar todo lo que tienes que decir mientras te estás dirigiendo a Dios. Ahora, lógicamente que si en realidad te estás dirigiendo a Dios, lo vas a hacer con el respeto, la humildad y el temor que eso significa. Pero si lo único que estás haciendo es leer un libro pensando en que tienes que ir a trabajar o pensando en que hay un partido de fútbol, qué sé yo, Barcelona con Real Madrid terminó, si no quiero llegar tarde,
Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? No estás rezando en realidad, o sea, Claro, 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 estás, claro. se supone que estás frente a la presencia divina. Entonces, además que hay otra cosa, de que cuando tú vas tomando conciencia de qué significa cada palabra, cada frase, sabes que en el fondo estás jugando con algo muy, muy peligroso, y que tienes que hacerlo tan a conciencia que si olvidaste algo o hiciste algo incorrecto, muchas veces tienes que comenzar de nuevo, esas partes que hiciste mal. Esto la verdad es que me gustó mucho lo que compartiste el otro día, que es lo mismo que acabas de decir. Me mencionaste la palabra kavaná, que es con la intención correcta, ¿verdad? Con Exactamente. la disposición de tu corazón hacia lo que estás haciendo, que no se trata de repetir por repetir y de hacerlo deprisa, sino de hacerlo con esa disposición y esa intención correcta de saber, como tú bien has dicho, ¿no? Lo que estás haciendo, que estás dirigiéndote al Creador, ¿no? Entonces, eso me gustó, porque muchas veces pensamos que, bueno, como tienen un libro, ¿no? Ah, bueno, este judío tiene un libro, está como repitiendo, 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 y me aclaraste algo importante, de verdad. Y una pregunta, esta pregunta te la hice el otro día, cuando estuvimos hablando el otro día un poquillo, el tema del diezmo. Nosotros, los cristianos, en muchas iglesias se pide el diezmo, se pide una aportación. Nosotros, o algunos cristianos, lo llaman el diezmo. Y mi pregunta era si el judío da el diezmo para el tema de la sinagoga, para que, bueno, para pagar todos los gastos de la sinagoga, que si dais el diezmo, o si lo llamáis así, o si lo llamáis de otra forma. Te pongo el ejemplo de que si tú estás separado de tu mujer y tienes que pagar la pensión alimenticia a tu hijo. La pensión alimenticia es algo obligatorio y que tiene como finalidad proveer todos los gastos o ayudar en los gastos que requiere criar este hijo. Ahora, que independientemente en Navidad o en alguna fiesta tú le quieras hacer un regalo es otra cosa. Entonces, el diezmo nace como la obligación que tiene cada judío de sus ingresos después de haber pagado todas sus necesidades básicas, su arriendo, su electricidad, todos los gastos que sea, de lo que le queda, él está obligado a dar un 10% a los levitas para el servicio en el templo. Como no hay templo en la actualidad, no hay obligación de pagar el diezmo. Eso no quiere decir de que yo, por ejemplo, voy a la voy a la sinagoga, que algún judío adinerado la construyó y la financió, pero todo el resto tenemos que colaborar en lo que puede cada uno para la electricidad o para cualquier otro servicio que se necesite, pero no tiene que ver con el diezmo, es un concepto completamente aparte. Estoy totalmente de acuerdo y te agradezco esta aclaración. Eh, a mí me encanta el hebreo, a mí me encanta el hebreo, yo estudio hebreo y me encanta el judaísmo, ¿no? Y por eso estás aquí, porque me encanta el judaísmo, me encanta aprender. ¿Crees que Adán y Eva hablaban hebreo? Yo personalmente sí, te lo dije el otro día. Pero ¿tú crees que Adán y Eva hablaban hebreo o hablaban español? Si hablaban hebreo o otro idioma, se O español. supone que, o español, claro. A Esas son ver, las dos primero que opciones. nada, primero, Joseph, las dos opciones, perdona, las dos opciones o español o hebreo. No hay más. No hay ninguna más. Dios es capaz de comprender todos los idiomas, porque si no, no podría comunicarse o no podría entender a la gente que no habla hebreo. Otra cosa es que Dios haya creado a través del hebreo, del habla hebrea, el universo que conocemos, o que, por ejemplo, a Adán y Eva, en particular a Adán, Dios le da la característica de poder ver la raíz espiritual de cada animal. Por ejemplo, cuando ve al perro, ve que es solamente sentimientos, emociones, y por eso que lo llama Kelef. Kelef, que viene de la palabra Kol, o sea, Lev, todo, con Lev. Lev, corazón, todo corazón. Entonces ahí tú Qué puedes bueno. ver que el idioma original era el hebreo. Estoy de acuerdo 100%. En hebreo, por cierto, en hebreo, y esto es algo que no te comenté el otro día, en hebreo hay una expresión muy interesante, que es Shivim Panim la Torah. Shivim Panim la Ujú. Torah. ¿Nos podrías explicar un poco esta expresión? Porque creo que sería 70 rostros tiene la Torah. ¿Por qué se dice esto en el judaísmo? Se suele entender de que cuando leemos la Torá, cada texto tiene solamente una interpretación.
Por ejemplo, el primer mandamiento. Mucha gente cuando lee el primer mandamiento lo ve como una presentación de Dios que dice yo soy tu Dios que te saqué de Egipto con brazo extendido. Y como que eso fuera todo, pero bajo esa frase hay capas y capas y capas. Y de hecho el primer mandamiento para nosotros es que está prohibido creer en Dios, sino que nosotros tenemos que usar todo nuestro intelecto para saber que Dios existe. Por ejemplo, cuando hablamos de las 70 caras de la Torá, la Torá tiene 70 caras en el sentido de que se puede interpretar de 70 formas distintas. Pero ¿por qué se habla de 70? ¿Y por qué no se dice hay muchas interpretaciones en general? Porque lo que está prohibido es que tú llegues solamente a creer en 69 o que agregues una y tengas 71. Qué interesante. Esto tiene que ver, supongo, con el tema de los diferentes niveles, ¿verdad? De interpretación, diríamos. ¿Tiene algo que ver? Sí, están los cuatro niveles de estudio de la Torá, pero recuerda de que el problema más grande a veces cuando nos comunicamos cristianos con judíos es que el cristiano tiene en su mente que la Torá es una sola y que son los cinco libros del Pentateuco. Para nosotros eso es solamente un índice de un libro. Tú abres cualquier libro, tiene una página que dice índice y te va hablando de los capítulos. Pero el desarrollo de cada capítulo es la Torá oral que Dios le entregó a Moshe los 40 días y 40 noches que estuvo en el Sinaí. Te explico. Si cuando ves los castigos después de comer del árbol del bien y del mal, a la serpiente, al hombre y a la mujer le dice, y tu voluntad estará sometida a la del hombre. Claro, si tú la lees textual así, vas a entender como que Dios era machista y le estaba diciendo que en un hogar el hombre se va a imponer, va a imponer su voluntad sobre la mujer. Y para el judaísmo eso no tiene nada que ver. De hecho, la que manda en el hogar judío, y te lo va a decir cualquiera, es la mujer, porque tiene un nivel espiritual más alto que el del hombre, y cuando se está hablando de esa frase, lo que se está diciendo es que el hombre que representa al Segel, es la razón, versus la mujer que representa el linión, las pasiones, lo que está diciendo es que siempre seas hombre o mujer, tus sentimientos, tus pasiones tienen que estar sometidas a la razón. Entonces te das cuenta de que ahí tenemos problemas de interpretación porque si nos quedamos solamente con el texto literal, no vamos a entender mucho de qué fue lo que realmente Dios quiso decir con ese texto y qué fue lo que le explicó a Moshe, y es lo que nosotros llamamos Torah oral, que después se convierte en Mishnah, Gemara y termina siendo el Talmud, toda la recopilación de explicaciones de la misma Torah. Muchas gracias. Hay, dentro de la Torah oral, podríamos decir que está también lo que son las interpretaciones, por ejemplo, los midrashim, creo que se llaman así. Eso también entraría, formaría parte de la Torah oral, no solamente la Mishnah, la Gemara. Entraría, por ejemplo, No, no, eso no no, entraría, los midrashim. no, es que lo estás viendo en un orden errado. Es como que yo te pongo a ti sobre tu escritorio la Torah Sí, escrita y la Torah oral, ok, juntas, ¿ya? ok, Entonces, yo te digo, a ver, en el primer nivel, que sería el leer simplemente como lo haría un niño de 5 años que aprendió a leer recién, la interpretación simple. Pero ok, después viene la gematria tanto de la Torá escrita como de la Torá oral, ok, en que cada letra tiene un valor numérico y esos ok, valores numéricos te van permitiendo ver que hay relaciones dentro de la Torá y que todo está interconectado. Ese sería un segundo nivel. ok. El tercer nivel de profundidad sobre la Torá escrita y sobre la Torá oral sería los Midrashim, que ya son exégetas judíos de muy alto nivel que son capaces de haber obtenido niveles de sabiduría y que son transmitidas al resto del pueblo. Y el cuarto nivel ya tenemos el Zohar, que generalmente afuera como algo comercial se entiende como cábala. Por ejemplo, Madonna, ella es estudiante entre comillas de cábala, pero en el judaísmo para que tú puedas estudiar cábala o Zohar, por ejemplo, los Ashkenazí, tienes que ser mayor de 40 años y haber estudiado toda tu vida Torah como para que a lo mejor puedas calificar para un curso de Zohar. Entonces, lo que se estudia es siempre la Torah, escrita y oral, pero hay cuatro niveles de profundidad. De hecho, Bereshit tiene cinco, es Génesis. Perfecto. Una buena explicación. Entonces,
A ver, estoy intentando entender el tema de la Torá escrita y la Torá oral. Está al mismo nivel, ¿no? Diríamos, Joseph, el tema de la Torá escrita, me refiero a autoridad. Está al mismo nivel, entonces diríamos, ¿no? Te voy a dar un ejemplo y te va a quedar clarísimo. Ok, Yo, por ejemplo, vamos para allá. Juan, quiero que estudies Torah porque te voy a hacer pruebas sobre qué es lo que son los tefilim. Ah, me dices tú, perfecto, me encanta, me voy a dedicar a estudiar. Entonces, yo te digo, ya Juan, ¿qué son los tefilín? Ah, tefilín es lo que dice Dios que te pondrás entre los ojos y sobre tu corazón. Perfecto. Ahora, ¿cómo se construyen los tefilín? ¿De qué largo son las correas? ¿Cómo se Claro, hacen los claro, nudos? ¿Qué es lo que va dentro de las quejitas? Entonces, la claro. Torah oral es la explicación de la Torah escrita. O sea, la Torah oral te explica cómo tienes que construir los tefilín que se mencionan en la Torah escrita. Entonces, ¿te das cuenta que es lo mismo? Perfecto, te he entendido perfectamente. Joseph, el Shabbat es una de las fiestas más importantes, ¿verdad? Dentro del judaísmo. ¿Me podrías contar cómo se celebra el Shabbat? ¿Por qué se celebra el Shabbat? ¿Qué importancia ¿Por tiene? qué se celebra Shabbat? Bueno, cuando vemos que Dios crea este universo en 6 días, en español dice y descansó, pero en hebreo dice y cesó de crear. ¿Por qué cesó de crear? Porque dejó para que el hombre terminara su creación. Entonces, cuando terminan los 6 días de trabajo nuestro, nosotros no nos vamos a descansar. Al revés, nos vamos a trabajar en el servicio divino, lo que es el rezo, lo que es compartir con la familia, en bendecir a nuestras mujeres, bendecir a nuestros hijos, bendecir los alimentos, estudiar Torah, porque ese día no tenemos ninguna excusa para decir, no, no tengo tiempo, tengo que trabajar, estoy preocupado. No, es el día que trabajamos para Dios. Entonces Shabbat es un día de trabajo. Esa posición es muy interesante, de verdad. Y bueno, y hay otra preguntilla, y esta sería la última, eh, y es un tema que yo pensaba que era solamente de la Cábala, y no sé si te acordarás que te pregunté el tema de la reencarnación, porque yo lo había oído. Y yo pensaba que pensaba que era un grupo reducido, ¿vale? De cabalistas que pensaban el tema de la reencarnación. Pero tú me comentaste, y por favor me lo confirmas, que esa doctrina, ¿cómo es? Está extendido en el judaísmo. ¿Es cierto? Para un judío común y corriente, seguramente no te va a poder dar muchos detalles del tema de la Ok, reencarnación, más lo que es comúnmente aceptado, digamos. Primero que nada, es parte del judaísmo. Ahora, las condiciones en que se dan las reencarnaciones, que entiendo que son máximo 4, y que tú puedes reencarnar, o en otro ser humano, por ejemplo, ahí viene la explicación de por qué a veces pasa que un niño muere de cáncer a los 2 años en medio de terribles dolores y tú dices, ¿cómo Dios permite esto? Pero resulta que es un alma que hizo cosas que no pagó en la vida anterior y que Dios le da oportunidad de volver a nacer para que pueda pagar eso en esta vida, para que no tenga que pagarlo en lo que llamamos nosotros el Geinón, que sería como el purgatorio en la otra vida. Entonces, pero también puede suceder que un alma se reencarne, por ejemplo, en un animal, un perro eh, o en cualquier otro animal. Y es por eso que te explicaba yo, por ejemplo, que yo tengo tanto cuidado de cómo trato a mi perro, porque tengo la duda de que podría haber un alma reencarnada ahí, y a mí me gustaría que me trataran bien si yo estuviera en su condición. Joseph, acaba de sacar, has sacado un tema, y es el tema, otra cosa que yo lo acabo de decir, no sé si es porque, no sé por qué lo has dicho, pero te lo pregunto, el tema del purgatorio. Yo pensaba que esto era más bien del catolicismo. ¿En el judaísmo hay un tipo de purgatorio entonces? Sí, a ver, te explico. Tenemos que irnos o retrotraernos al por qué nacemos. Se supone que el motivo por el cual Dios crea este universo y lo construye sobre dos bases, uno es la justicia y el otro es la misericordia. Todos los otros universos donde solamente primaba el concepto de justicia, nunca el hombre logró sobrevivir. Por lo tanto, en este universo que se basa en estos dos pilares, la justicia y la misericordia, es donde tenemos la oportunidad de ser probados. ¿Por qué nosotros nacemos? Nosotros venimos a este mundo a vivir 70, 80 años o 120 o lo que quieras,
como cuando vamos a la universidad. Nosotros nuestro destino no es ser estudiantes universitarios de medicina o estudiantes universitarios de arquitectura, sino que lo que queremos es recibirnos para poder llegar a ser médicos o ser ingenieros o ser arquitectos. Acá lo mismo. Nosotros venimos a este mundo para ser probados y en la medida que somos capaces de pasar esas pruebas es que tenemos derecho a ganarnos el Olam Abba, o sea, salir de este universo y estar en otro plano existencial en cercanía con Dios. Ahora, muchas veces el tema de la misericordia, ¿en qué consiste? En que muchas veces podemos cometer errores que Dios podría decir, no, ya me colmaste la paciencia y te voy a aplastar igual como uno podría aplastar una pulga. Pero Dios tiene la misericordia de poder darte otro día de vida para que tú puedas rectificar y puedas reparar los males que hiciste. Pero si hay cosas que en tu vida no lograste hacer, es donde ahí tienes o para pagarlo en esta tierra, en tu propia vida, cuando a veces te ocurren cosas malas y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? No, estás pagando cosas que hiciste y que a lo mejor no te diste cuenta. Pero a veces pasa y que Dios te da la oportunidad de pagarla en otra vida. Pero cuando no pudiste hacerlo, vas a tener que limpiar esas cosas que en estas vidas no pudiste limpiar pasando por el purgatorio. Ahora, ¿es algo bueno, es algo malo? Es algo que deberías agradecer, porque si Dios te está dando la oportunidad de poder pasar por ahí a limpiar tus pecados, es porque te está dando la oportunidad de pasar al Olam Abba, al mundo venidero. Al malvado, como al faraón, por ejemplo, al cual Dios le quita el libre albedrío, él simplemente se muere y ahí se acaba su vida. No es, para nosotros no es que va a ir al infierno y va a estar por milenios, que más, no. O sea, el castigo real es que no perdió su derecho a ir al Olam Abba. Por eso te digo que el objetivo para nosotros de nacer es venir a ser probados en esta vida. Súper interesante todo lo que me dices. Eh, no tengo más preguntas. No tengo más preguntas. Ha sido una maravilla escucharte. Yo creo que ha sido todo muy claro. Yo creo que todos hemos podido conocer un poquito más el judaísmo gracias a ti y de verdad te lo agradezco porque muchas veces escuchas información porque en Internet yo siempre digo que es una especie de jungla. El Internet hay cosas buenas, pero hay cosas malas y muchas veces no sabemos discernir, ¿no? Cuando estoy leyendo un artículo, no sé si es judío o es auténtico o es un judío disfrazado, ¿no? Como digo yo. Y muchas veces no sabemos. No sé, ¿quieres decirnos algo tanto a mí y a los seguidores que que estamos disfrutando de esta entrevista? ¿Quieres decirnos algo? ¿Quieres despedirte con algo? Bueno, que es bueno estas instancias de diálogo porque, por ejemplo, yo a muchos amigos cristianos, yo tengo muchos amigos cristianos, de hecho, tengo una amiga de la infancia del club de tenis que ella es pastora evangélica con su marido y cada vez que vienen a Israel yo los llevo a todos los lugares que para ellos son importantes, Santo Ah, qué bueno, Sepulcro, el río Jordán, etcétera, etcétera. qué bueno. Y ahí yo me doy cuenta de que, por ejemplo, hay mucha gente que desconoce cuál es el primero de los 10 mandamientos. Yo aquí no estoy polemizando si ese es el más importante, qué sé yo, no. Pero en Éxodo 20, el primero de los 10 mandamientos que mucha gente dice no tendrás estatua fea, no, ese es el segundo. El primero es, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto con brazo extendido. Pero me dicen, pero eso es una presentación. No, es un mandamiento. Fíjate en lo que estás diciendo. Yo soy tu Dios. Y eso es lo que hace que el judaísmo, en el fondo, no es una religión, sino que es una relación única entre cada judío y Dios sin intermediarios. Por eso es que no dice, yo soy vuestro Dios, yo soy el Dios de ustedes. No, yo soy tu Dios. O sea, hay una relación única entre cada uno de ellos. Y como te digo, cuando podemos dialogar, muchas veces pasa que la gente dice, oye, pero yo no entiendo cómo los judíos pueden estar en guerra si hay un mandamiento de los 10 mandamientos que dice no matarás. No, está mal traducido. Si dijera no matarás, diría Lola Aroj, eso es matar, pero dice Lotirse, y Lotirse es no asesinarás, y la diferencia entre matar y asesinar es muy grande. Sí, Entonces, sí, por sí, eso que sí. te digo que a través de estos espacios de diálogo, a veces hace que nos podamos comprender mejor Qué bueno, y ir qué bueno, acercando nuestras posiciones qué y bueno. estrechando lazos como hermanos. Claro que sí, totalmente. Estoy contigo 100%. Joseph, te voy a dejar ya.
De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que no sea la última. No hay problema, amigo, Espero las que no, veces que usted quiera. Yo feliz. espero que no sea la última porque me ha encantado estar contigo y escucharte. De verdad, un fuerte abrazo Un Sefarat, abrazo, desde querido Juan. Sefarat.